Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy. Y hoy les voy a contar, cambio un poco la línea, ¿no? Venía hablándoles de poesía y les voy a hablar hoy de cómo escribir una novela de suspenso. Y es que como yo ya lo he compartido en mis redes sociales y la gente que me conoce más de cerca sabe que las historias de suspenso son de mis favoritas, de lejos. Por lo cual me pareció importantísimo en el canal compartirles qué considero yo importante a la hora de escribir una novela de suspenso. Yo no solamente leo novelas de suspenso, o me gustan y disfruto mucho las películas o narraciones o series, cualquier tipo de narración que tenga esta línea de suspenso, sino que también escribí una novela de suspenso. Digamos que cuando tomé la decisión de hacer una novela, siempre mi mente, sí, mi parte imaginativa se iba hacia el tema de escribir en suspenso. ¿Por qué? Porque creo yo que es coherente con lo que me gusta y por eso me parece importante darles como primer punto esto cuando vamos a escribir una novela de suspenso. Pero antes de continuar, los quiero invitar como siempre a que se suscriban al canal y si gustan seguirme apoyando en mi trabajo, pues hay muchas formas de que me pueden apoyar. Yo les recuerdo, soy Alicia Leven, escritora bogotana profesional. Me estoy dedicando a este oficio de forma profesional hace más de 3 años y pues ya tengo varias cositas con las cuales ustedes también pueden entrar a participar dentro de esta labor que yo realizo como colaboradores, por supuesto. Y les voy a dejar en la cajita de descripción cómo se puede hacer. Una de las formas, tengo un taller, bueno, yo dicto talleres de escritura de manera gratuita, pero tengo un taller en la plataforma de Udemy, que lo voy a dejar aquí abajito para que ustedes lo vean, lo pueden hojear sin compromiso, pueden ver vista previa. Udemy es una plataforma educativa donde pueden tomar un montón de talleres, no solo el de Alicia Leven, pero está el mío ahí de creación poética y próximamente uno de narración, puntualmente enfocado a lo que es creación de novela, creación literaria de novela y de relatos. ¿Listo? También están mis libros, ya tengo a esta fecha, tengo 3 libros publicados que también se los voy a dejar ahí en la cajita de descripción. Si gustan apoyarme, está este canal al que los invito nuevamente se suscriban. Y creo que es que la creación literaria en cualquier momento nos puede servir. Entonces, este video en particular también me pueden ayudar a compartirlo, ¿cierto? Dejándome like también, siguiéndome en mis redes sociales como Alicia Leven o en Instagram como La Poetisa, que son las 2 redes sociales que actualmente manejo. ¿Listo? Y bueno, ese como paréntesis que siempre les abro. Y ya voy a empezar a hablarles ahora sí de cómo considero yo, ¿cierto? Podemos crear una novela de suspenso y esto está basado, como les decía, en muchas cosas que he tomado en cuenta. La primera de ellas es el gusto por la novela de suspenso y es que yo considero que es importante que si vamos a escribir algo, nos sintamos conectados con ese algo de lo que vamos a escribir, ¿no? Bueno, como en todo, si nosotros nos conectamos con la temática va a ser mucho más fácil que la escribamos. Si por ejemplo ustedes son más de temática romántica o se van más por la línea poética o les gusta más el terror o les gusta más la novela histórica, pues es importante primero que antes de empezar a escribir suspenso nos planteemos si nos gusta y si ya hemos leído novela de suspenso. Pues que yo creo que todo escritor previamente a empezar a escribir es lector y fue lector. Entonces, en mi caso, como les digo, desde muy niña empecé a tener un gusto particular por las novelas y por todo lo que tenía que ver con suspenso. Y bueno, y es que desde niña, como yo les decía, siempre me gustó el suspenso en todas sus formas, ¿no? Desde que era muy joven. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta, no que iba a escribir una novela de suspenso como primera novela, pero que sí era una línea que me llamaba la atención. Y es que como todo, el suspenso no es para todo el mundo. Entonces creo que es importante tener en cuenta primero el gusto, ¿no? Como todo, el disfrute. Si tú disfrutas y te conectas con el tema, va a ser mucho más fácil que lo hagas surgir y a la hora de escribir, pues se va a fluir mucho más natural. Como les he venido diciendo y como dice un profe con el cual tengo el gusto en este momento de estar haciendo un taller de narrativa oral que les he comentado, cuando tú vas a narrar una historia te conectas y entre más te conectes con la historia, es más fácil que tú la relates con mayor naturalidad y que la gente te la entienda y se conecte, porque es que lo mismo sucede cuando escribimos que cuando narramos, ¿no? Cuando tú vas a escribir una historia,
Si tú vas a hacer estás viendo este video es porque tienes la idea al menos de escribir una novela de suspenso y quieres saber de pronto qué pautas puedes tener en cuenta. Entonces definitivamente la conexión entre el escritor y el lector es vital dentro de esos procesos, ¿no? Entonces ahí es donde les digo yo la importancia de haber leído novela previamente o haber tenido contacto con el suspenso, ¿no? Si a ustedes les gusta, pues eso no va a ser un problema, porque ya tuvieron igual que yo que haberlo visto. Yo decía, yo tengo una película que me encanta y la súper recomiendo, si hablamos de películas en la parte audiovisual, de suspenso. Yo siempre he dicho, los españoles, hay mucha gente española que me ve, les agradezco y les mando un saludo, pero en particular a mí me encanta el suspenso español, porque hay una línea para mí muy prolija, muy limpia dentro de la construcción de la narrativa de las películas o de las historias de suspenso de los autores españoles que yo he podido leer o he podido ver, ¿no? Y en puntual con el tema del suspenso en películas, en filmes, mi primera película de suspenso favorita así a muerte se llama Tesis, es una película del año 85, muy, muy buena, donde definitivamente se cumplen varios de los aspectos a tener en cuenta en este video, porque como les digo, mis videos yo los hago desde la experiencia que tengo y también obviamente desde la formación que tengo en el tema, ¿no? Pero es importante que yo les pueda contar a ustedes dentro de mi experiencia cómo me ha ido, porque pueden ver ustedes 3, 5, 10 videos que les hablen cómo hacer novela de suspenso y van a dar puntos en común, ¿no? Pero cada una de las personas que les cuenten también van a hablarles desde puntos que les parecen importantes a la hora de generar la narración de cierta manera o de darle cierto tinte, ¿cierto?, a la idea inicial. Entonces, digamos que el objetivo principal de este video es contarles un poco qué pueden tener en cuenta, ¿cierto?, para que ustedes lo hagan ya de una manera más profunda. Y si ustedes ya de pronto quieren a un nivel personalizado, tienen ya la idea, quieren formarlo también, es algo de lo que realizo como escritora profesional y es guiar a muchas personas que llegan a mí en ese proceso personal, ¿no? Quiero escribir, entonces ya me escriben directamente por mis redes sociales o aquí mismo en el canal y les dejo pues el datico también, si quieren comunicarse conmigo en WhatsApp se los voy a dejar para que yo pueda hacerles un acompañamiento directo en la creación específicamente de la novela. ¿Por qué? Porque bueno, hay muchas pautas en YouTube, hay muchas pautas en Google, en las diferentes redes sociales de cómo hacer ciertas cosas, ¿no? Hoy en día la internet es una fuente grandísima, gigante de información. Pero a veces cuando vamos a hacer algo puntual, tenemos una idea en particular, es muy bueno hacerlo de manera personalizada porque eso nos permite centrarnos en lo que realmente queremos hacer. Cuando tenemos claro lo que queremos hacer, es más fácil empezar a hilar la historia. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una novela de suspenso, lo ideal es que no tengamos ya absolutamente toda la historia creada desde el inicio, ¿cierto? Todo lo que va a suceder, porque precisamente en la construcción del suspenso también, de una u otra manera, juega un rol muy importante el suspenso que se va creando durante el proceso del propio escritor. Me explico, por ejemplo, cuando yo hice mi novela Braga Rosa, que es mi primera novela de suspenso, la pueden adquirir en Amazon si quieren leerla también, o conmigo aquí en la ciudad de Bogotá o en Colombia. Esta novela inició por una idea. ¿Sí? Yo tenía la idea de escribir una novela que sabía que quería que fuera suspenso, que tuviera esa línea. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿sobre qué tema voy a escribir? Es importante siempre tener en cuenta la temática, como les había dicho en primer lugar, el gusto, ¿cierto? Y el ser lector de suspenso te va a ayudar muchísimo porque tú ya vas a tener una serie de referentes, incluso antes de ver un video o de consultar la web, vas a tener unos referentes y unos patrones, que es lo que yo normalmente les digo a mis estudiantes en los talleres. Cuando tú vas a escribir lo que sea, narrativa o poesía, independientemente del género del que estemos hablando, es importante corroborar ciertos patrones que ya existen en los autores que han escrito anteriormente en ese género. Entonces, si tú coges, por ejemplo, varias novelas de suspenso, puedes empezar a hacer una lista personal, llegar a coger un cuadernillo y empezar a hacer una lista de cuáles son las coincidencias que tú notas en cada uno de los autores. Y eso sería otro de los pasos a seguir que les voy a compartir acá. Y es algo que yo normalmente hago. Yo empiezo a sopesar porque me parece que no hay mejor profesor
que el que ha tenido la experiencia ya. O sea, no hay mejor referente para el escritor cuando va a escribir que otro escritor, ¿sí? Obviamente hay unas, como les digo, hay muchas formas de consultar hoy en día en la web, muchísimas de este video, y hay otros 10.000 más videos que les pueden contar cómo hacer novela de suspenso. Pero directamente en mi práctica en Puntual me ha servido mucho hacer este ejercicio personal, y es las novelas de suspenso, tanto escritas a nivel literario como películas o series que yo sienta que van por esa misma línea, empiezo a mirar cuáles son las coincidencias entre ellas. O sea, qué puntos han tenido en cuenta y se repiten, lo que yo he llamado patrones. Y que no solamente se ven a nivel literario, pero estamos hablando literariamente acá vamos a notar unos patrones en los diferentes géneros. ¿Sí? Si ustedes miran, no sé, poesía de X siglo, hay un patrón, ¿cierto? Si ahora vamos a mirar pintura que se hizo en X etapa, ¿cierto? No sé, arte en el Renacimiento, vamos a ver unos patrones en particular. Lógicamente, cada autor se diferencia según su punto de vista, su visión particular, como yo lo he llamado, su personalidad creativa, ¿sí? Pero aparte de eso, sí hay unos patrones, unas líneas, ¿no? Que es lo que uno trata de seguir, como cuando vas a hacer un dibujo, cuando uno está en el colegio y le enseñan dibujo técnico, a los que todavía les enseñan, a mí me dictaban dibujo técnico, ¿cierto? Y uno seguía unas líneas, unos patroncitos, ¿cierto? Para que el dibujo quedara, que era como la lineecita por la cual tú vas a caminar, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Pero es importante también ponerle tu punto de vista, tu visión, para que realmente sea arte, porque yo creo que el arte no es una ciencia exacta, ¿sí? Y por eso es que hay tantas variaciones. O sea, es importante seguir aspectos, pero qué chévere también que como autores nos animemos a romper paradigmas, ¿sí? No solamente yo vi un video de esta escritora o de este personaje, o leí una novela y entonces lo que voy a hacer es copiar puntualmente lo que está haciendo para que mi novela de suspenso sea la novela de suspenso, como ya se ha visto muchas veces, sino que también nos atrevamos a imponer tendencias de otras formas, ¿no? Es que creo que el suspenso funciona en todo, ¿sí? Les mencionaba Tesis, no lo voy a dejar por fuera porque si no, no lo menciono después. Los que han visto Tesis saben que empieza con una temática en Puntual, ¿no? La chica que va a hacer su tesis de grado en la universidad y empieza a investigar e investigando sobre el tema en Puntual, que no les voy a contar por no hacer spoiler acá. El tema en Puntual, que es un tema denso, que está ocurriendo incluso hace unos años atrás en ese mismo lugar donde ella se encuentra, empieza a descubrir un montón de cosas, pero está tan bien elaborada la historia para mí, que a pesar de que tú sabes desde el inicio que ella está haciendo una investigación para su tesis, empiezas a ver cómo ese personaje, empieza a verse involucrado en un montón de cosas sin siquiera darse cuenta y te va llevando a ti también por esa línea. Entonces creo que es importante cuando escribimos suspenso que nosotros como escritores empecemos a dejarnos llevar por la línea y por supuesto que llevemos al lector por esa misma línea que queremos que vaya. Entonces ¿cómo empieza? Tesis empieza contando la historia de la tesis de grado de esta chica, ¿cierto? Y empieza a investigar y de repente aparece algo, pero ese algo es confuso, ese algo no tiene claridad puntualmente ni para el personaje, y mientras el personaje esté confundido, el lector lo va a estar. Entonces es importante, a veces dicen que los escritores somos malos con los personajes, pero en ese punto hay que hacerlo y hay que darle ese estado de confusión permanente al personaje en suspenso. ¿Sí es? Diferente a lo que pasa en una historia, por ejemplo, de romance, en donde el personaje conoce a la persona y empieza una lucha por conseguir a su ser amado, y entonces durante la lucha va a empezar a sufrir una serie de eventos, va a aparecer el antagonista o los antagonistas que van a impedir que llegue, ¿cierto? Obviamente en el suspenso también existe la línea antagonista, por supuesto, y también existe el antagonista o los antagonistas o antagónicos, porque no siempre son personas, ¿cierto?, que van a estar atravesándose en el camino para que no consiga el objetivo, que puede ser descubrir qué es lo que está pasando, que en general en suspenso es la dinámica más tradicional. Descubrir algo que no se sabe y está muy confuso todo el tiempo. Entonces el suspenso juega con la mente todo el tiempo del lector. Y por supuesto cuando tú escribes suspenso, el suspenso tiende a jugar también con tu mente, porque tú empiezas a mirar, a divagar. Venga, ¿cómo puedo hacer para que esa línea se mantenga y que no sea predecible? Que de repente el lector diga,
No, yo sabía que eso iba a pasar, lo sabía, que es lo que yo he dicho en otros videos. Suele suceder eso, ¿no? Que a veces uno lee una historia o ve una película o una serie y de alguna manera uno ya sabe o hay ciertas cosas que tal vez uno dijo de más como escritor, ¿cierto? En donde ya le estás contando mucho más y entonces el lector ya no se sorprende. Y esa es la base del suspenso, la sorpresa. Yo creo que eso es lo que más nos gusta. Entonces, hay un momento en que todo parece normal, todo parece ir bien. En tesis pasa eso, por ejemplo. La chica está investigando, empieza a descubrir cosas, uno dice, bueno, algo está pasando, no me cuentan muy bien, pero de todas maneras sí te están diciendo que algo pasa y es que, bueno, ahí voy a botar el spoiler. Otro, es que ha habido una serie de asesinatos, ¿cierto? Que también es una línea uniéndose un poco con la novela negra, ¿cierto? En donde hay una serie de asesinatos que están sucediendo o que venían sucediendo hace años atrás, ¿cierto? Pero obviamente no se sabe quién es. Y lo interesante de la historia es como los mismos personajes van creando ese halo de confusión, porque es que el escritor de suspenso puede crear el halo de confusión desde muchos aspectos, y ese es el otro punto que les traigo en este momento. Es que generalmente cuando tú escribes suspenso, como yo les decía, aparte de los puntos a tener en cuenta anteriores, el suspenso debe estar en el aire, es parte de la ambientación y de lo que se ha llamado la psicología de la escena. Entonces tiene que estar presente, pero no solamente es porque tú vas a crear el ambiente. Por ejemplo, en una película uno escucha la música de fondo y uno dice algo va a pasar, ¿cierto? Pero en un libro no. En un libro tú no puedes poner música de fondo, por decirlo así, la puedes poner escrita, puedes poner algo que tenga relación con la música, pero va a ser mucho más difícil que la parte audiovisual. Entonces el escritor tiene que coger y hacer uso de lo que tiene a la mano, de los recursos que tiene a la mano. Y en ese caso, uno de los recursos que podemos usar es el hecho de crear esa atmósfera de suspenso, ese halo de suspenso a través de los personajes. Un personaje que aparece, pero que aparentemente tiene un rol dentro de la historia que luego cambia. Y ni siquiera uno mismo como escritor se da cuenta en qué momento cambia el rol. Se los puedo decir porque me pasó con Bragas. Mi personaje de Sara empezó siendo de una manera y terminó siendo de otra. Pero se los juro, miren, no fue porque yo lo haya hecho así desde el inicio, que yo me senté a escribir en el computador y entonces dije, no, Sara va a ser así, así. Claro, yo había hecho una construcción previa del personaje, que es como yo les he mostrado acá. Aquí también tengo videos de cómo construir personajes, tengo videos de toda índole para que los miren también, si quieren saber un poco más de eso. Pero a pesar de que yo había construido un perfil del personaje, el personaje, igual que el ser humano, tiende a ir cambiando de acuerdo a las circunstancias. Entonces yo fui metiendo otras cositas, fui agregando un poquito más a la historia, un poquito más. Y de acuerdo como la historia se iba moviendo, los personajes también iban mutando. Entonces, yo les recomendaría mucho como escritores de suspenso, si ustedes quieren hacer una novela o una historia de suspenso, que los haga sentir satisfechos y que ojalá también al lector es que se dejen llevar por la historia y permitan que ese halo de suspenso se cree desde donde venga. Si es un personaje el que cambia, porque a veces tenemos la idea como escritores del perfil del personaje así, y debe ser de cierto modo. Pero resulta que de pronto no sea por esa línea, ¿cierto? Y entonces ahí empezamos de pronto a frustrarnos un poco porque no sabemos por dónde más tomar, porque tal vez el personaje se nos está saliendo de las manos, saliendo un poco del control. Y los invitaría a que permitan que eso pase, y más si es suspenso. Permitan que el mismo personaje vaya creando un halo alrededor de ustedes de suspenso que permita que la historia se vaya creando de una mejor manera. Como yo les decía, eso en definitiva, si ustedes comparan en las diferentes historias de suspenso en todo nivel, pasa siempre lo mismo. Los personajes mutan de una forma bastante brusca. ¿Sí? Ese arco narrativo en suspenso se mueve a un nivel bastante alto. Incluso yo les hablé en algún momento del psicoanalista, que aquí tengo un análisis que hice también del libro, aquí en el canal, si lo quieren ver también, por ahí está. Y es que los personajes en suspenso tienden a mutar por las mismas condiciones de la historia, porque son historias que se manejan desde un punto denso, ¿no? Y es algo que yo siempre recomiendo también. Si a ti te gusta el suspenso, es porque de alguna manera te gusta sentir ese sustico en el estómago, porque el suspenso, al igual que pasa muchas veces con el terror, tiende a tener esa, no sé, esa habilidad, por decirlo así, de
llevarte a esas emociones como escritor, no solo como lector. Entonces, si ustedes van a escribir de un tema y ese tema es denso, por ejemplo, en mi caso con Bragas, yo tuve que hacer una investigación. Yo ya venía investigando sobre manipulación de masas, que yo les comenté, desde 1965 con, bueno, cuando empezó la CIA a hacer todo este tema. Yo ya venía desde hace años con ese tema en la cabeza porque me gustaba, yo lo he dicho, me gusta el tema y lo investigué tal, pero cuando empecé a escribir Bragas tuve que volver y tuve que ver incluso documentos que habían sido desclasificados, ¿sí? Por el gobierno estadounidense, tuve que empezar a mirar cosas, videos y todo eso te va sumergiendo y si tú empiezas a sentir temor también de meterte en el tema, es mejor que no lo escribas, porque finalmente esos son temas que absorben bastante. Sí, por ejemplo, los que han visto Tesis es una película fuerte, ¿sí? Y para escribir una historia de ese nivel tú tienes que conocer sobre esa temática en puntual. No les digo qué para que se les dé él les va a crear el halo de suspenso para que la vean si no la han visto porque es maravillosa esa película. Pero entonces uno dice, claro, el escritor de ese guión o los escritores del guión, porque a veces son varias personas, tuvieron que haber tenido conocimiento previo del tema para haber escrito sobre eso porque es un tema que sí sucede en la vida real. ¿Sí? Y muchos de los temas de suspenso tienen que ver mucho con la vida real. Y ese es el último punto que voy a tomar en el video en cuenta, tanto para mí como escritora de suspenso como para ustedes, en esa línea para que ustedes también lo incluyan dentro de su proceso de escritura creativa cuando vayamos a escribir suspenso. Es que lo que les decía ahorita de el último puntico a tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de suspenso, es el hecho de que, como les decía, hay una mutación tremenda en todos los aspectos, pero no solamente porque se va dando por casualidad que los personajes mutan, sino que la misma historia se va enriqueciendo de tal forma que los personajes no pueden mantenerse como eran de forma inicial, sino por decirlo así, por consecuencia natural van a ir cambiando su forma, ¿sí? Y eso es muy bueno en el suspenso porque eso precisamente es lo que da ese punto de sorpresa, ¿cierto? El peligro y la amenaza existe, ¿cierto? Pero es muy bueno, como les digo, cuando en el suspenso tú no sabes en puntual por dónde va a llegar ese peligro y esa amenaza, o sea, existe, pero a veces llega el lugar en que tú menos habías pensado que podía estar, y eso es lo más chévere, cuando llega de un punto que tú dices, uy, ¿cómo así? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en Tesis. En Tesis, el personaje, ¿cierto? Que para mí, ¿cierto? Genera ese halo de sorpresa, es un personaje que yo no esperaba, ¿sí? Y no les voy a contar para, como les digo, para que ustedes hagan su investigación, bueno, la vean mejor, pero es ese punto en donde tú dices, wow, yo no pensé, o sea, no me imaginé. ¿Por qué? Porque el perfil es totalmente opuesto al que tú te imaginas y qué es lo que sucede en la vida real. La realidad siempre va a superar la ficción, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver muchas líneas de narrativas, si se puede decir, desde la misma vida real para aplicarlas en nuestros textos cuando estemos escribiendo suspenso. Y es que todo el tiempo pasa. Uno no sabe realmente lo que están pensando los demás, ¿cierto? Entonces tú podrías perfectamente imaginarte que ese vecino con el que te encuentras todos los días, de pronto no es ese cándido anciano que, no sé, lleva a sus perros al mercado y compra los víveres y vuelve y te saluda, ¿cierto? Sino que tal vez, que tal pudiera ser un personaje que tuviera una historia mucho más profunda y que estuviera haciendo otro tipo de cosas distintas a lo que haría un anciano tradicional. Solamente con esa línea y mirando tu entorno, no tienes que ir a mirar una película o libros o ir a investigar a un nivel profundo, ya puedes empezar a crear desde un personaje precisamente en ese punto que es tan chévere que a mí me encanta el suspenso y es que los personajes son muy ricos en características y el escritor puede jugar a poner lo que quiera sobre el personaje, ¿no? Normalmente un personaje en suspenso no puede ser un personaje plano, porque no es solamente el escenario, como les decía, ese halo de suspenso que va alrededor de la atmósfera, sino que los personajes juegan un papel súper importante en el suspenso, porque son los que finalmente van a develar lo que está ocurriendo. El escritor devela a través de sus personajes lo que pasa, entonces esos personajes simplemente es mirar
una línea, algo que parece pero realmente no lo es. Y en la vida vemos muchas de estas manifestaciones, algo que aparentemente es, pero que por detrás no lo es. Entonces podemos jugar a crear personajes muy del común, no tienen que ser personajes superhéroes, por ejemplo, si nos vamos un poco más a los cómics o un poco más a esas historias de acción donde el personaje tiene unas condiciones casi extrahumanas, ¿cierto? En el suspenso no, en el suspenso el personaje generalmente va a tener condiciones incluso muy humanas al inicio, incluso no, ni siquiera al inicio, durante todo el periodo, porque el hecho de ser humano no quiere decir solamente la parte que yo he llamado luz siempre de bondad, sino que el humano es dualidad. Entonces es ahí donde el escritor juega incluso con sus propias emociones. Uno muchas veces como escritor de suspenso, y yo lo he hablado en otros momentos, hace una catarsis desde lo que es el personaje o los personajes que estamos escribiendo. Cosas que nosotros en la vida real de pronto no seríamos capaces de hacer, pero que nuestros personajes sí. Entonces tú ahí, como escritor de suspenso, también sacas ese otro lado que no lo sacas en la vida real porque sabes que va a ser contraproducente contra ti y contra los otros y que no te lo permites por muchas cosas, por tu escala moral, de valores, por muchas otras, por tu forma de ser, etcétera, ¿sí? Pero que se lo puedes permitir a los personajes. Y por eso hay que tener muy claro y esa línea puntual cuando uno escribe suspenso, hay que irse también con mucho cuidado porque el suspenso tiene esa línea densa, ¿no? Que te puede llevar también no solamente como lector a sumergirte en la historia, sino como escritor. Como escritor también empieza a sumergirse en esas aguas turbias. Entonces yo le recomendaría mucho porque a mí me pasó, yo conté una anécdota en la cual empecé a escribir una novela de suspenso que trataba sobre brujería. Y yo no tenía en ese momento mucho conocimiento de brujería. Ahora no es que lo tenga mucho, pero ya después de haber leído unos libros y haberme puesto a investigar para escribirla, empecé a adentrarme más. Pero resulta que llegó un punto donde ya no me sentí cómoda. Porque ya lo que les decía, tú puedes tener conocimiento, pero tienes que tener mucho conocimiento. Y para tener mucho conocimiento del tema, pues tienes que estar muy involucrado en cuestión digamos, del tema a escoger. Pero como en mi caso no, yo quería escribir una novela y sabía que iba a ser densa y de un tema que es bastante polémico y bastante complejo de tratar, pero que yo no conocía, entonces me tocó empezarme a sumergir, a sumergir, a sumergir, a sumergir, a sumergir más y más y más, y llegó un punto en que ya me dio temor sumergirme más, porque yo siempre lo he dicho, nosotros abrimos puertas, como escritores, créanlo o no, abrimos puertas cuando estamos escribiendo. Entonces tú decides hasta qué punto vas a abrir ciertas puertas, porque si te sigues metiendo, pues posiblemente hacia allá vaya a ser mucho más complejo, ¿cierto? Lo que vas a ver, lo que vas a experimentar, y si estás dispuesto como escritor a experimentarlo, pues excelente. Pero no todos los escritores queremos experimentar todo tipo de experiencias. Hay unos que son más osados que otros y se meten y se adentran, incluso van a los lugares, investigan directamente, van a los lugares más densos, se meten a los cementerios y van a escribir algo, digamos, que tenga nivel fantasmagórico, o algo más de calle, entonces se meten a las calles más densas de la ciudad, se meten a los antros más, como decimos acá, más bueno, los antros, es que yo sé que antro en México es como un lugar de baile, no, aquí un antro es como algo feo, como algo donde tú no quieres estar, pero hay personas que por investigar, no solo escritores, periodistas, pero digamos que los escritores también lo hacen, se meten directamente para experimentar, porque no es lo mismo leerlo que tú mismo vivirlo, ¿sí? Entonces, eso también es una opción, pero tienes que mirar tú como escritor hasta qué punto quieres llegar para escribir la historia. Y de acuerdo a lo que tú decidas, pues ya tomas las decisiones correspondientes. Y en el caso del suspenso, pues se vive un tema muy denso, a veces un poco complejo, da como sustico, pero también es interesante. Entonces yo les cuento que en mi caso yo paré de escribir esa novela porque no me sentí como hasta cierto nivel y dije, no, prefiero no escribirla y voy a cambiar la temática. Y me metí por otro tema también muy denso y terminé escribiendo Braga Rosa, ¿cierto? Pero era un tema con el que yo sentía que podía lidiar. Y por eso es tan importante, no solo el gusto particular por el género, la conexión y todos los puntos que les he tratado hoy, sino también hasta qué punto estás dispuesto a lidiar por escribir la historia o hasta qué punto o nivel estás dispuesto o dispuesta a llegar para escribir la mejor historia que puedas.
Y bueno, esto ha sido todo por este video. Me quedó mucho más largo de lo que pensé y me quedaron muchos puntos por fuera. Entonces yo creo que la próxima semana les traigo el segundo videito ya con unos pasos muy puntuales, ¿cierto? Ya no solamente desde mi experiencia, sino desde la formación que he podido tener a través de otros escritores, otros talleristas, ¿sí? Personas y libros también que han hablado de este tema de cómo construir una novela de suspenso, porque la idea es dejarles muy clarito para que ustedes tengan al menos esa primera luz para empezar a escribir suspenso, o si ya lo están haciendo, pues para seguir con esa guía, ¿cierto? Y puedan terminar lo más pronto posible de escribir esa novela, que esa es la idea, ¿no? Si tienen el objetivo ya planteado. Pero como les decía y les recuerdo, si ustedes ya quieren hacerlo a nivel personal, entonces contáctenme, ¿cierto? Me pueden contactar por redes sociales que se las voy a dejar aquí. Alicia Leve, Pezuñas y Rosas, que es en Facebook donde más me muevo, y también en Instagram como La Poetisa, como me encuentran ahí. Aquí también en los comentarios me pueden dejar si desean contactarse conmigo, que yo me contacte con ustedes y lo miramos a un nivel personal, miramos qué de pronto nos está faltando o por qué no hemos podido continuar la línea o cómo podemos seguir construyendo esa historia de suspenso. Y bueno, como siempre les digo, espero que les haya gustado este nuevo video, que les haya servido, que también es muy importante para mí, que les sirva, ¿cierto? En muchos aspectos, que les ayude a aclarar dudas, que les permita seguir creciendo si son escritores en su labor como escritores, y si apenas van a empezar, pues genial, que les des empujoncito también, esa motivación. Y si no son escritores, pero les gusta la escritura y la lectura, entonces también que les dé esas ganas de por qué no incursionar en la escritura y seguir leyendo suspenso. A mí de por sí me encanta, como les digo, es de mis géneros favoritos. Me parece maravilloso todo lo que se puede hacer y todo lo que se puede manifestar a través del suspenso. Entonces espero que haya sido del mismo agrado que ha sido para mí, ojalá mucho más incluso, y que lo hayan disfrutado al máximo. Muchas gracias y muchas bendiciones. Muchísimas gracias, como les digo siempre, por acompañarme nuevamente en un video aquí en el canal. Les recuerdo que suscribiéndose me ayudan muchísimo con esta labor de escritora independiente, emergente, que llevo haciendo ya hace varios años atrás. Y adicional, en la cajita de descripción les dejo los diferentes servicios, mis libros, todo lo que pueden adquirir conmigo directamente. Si quieren alguna consulta personal, también les voy a dejar mi número de WhatsApp para que se comuniquen directamente conmigo. Y espero, Dios mediante, vernos en un siguiente video para seguir hablando de este hermoso oficio, esta labor maravillosa que es escribir, que es leer, que es crear, que es soñar a través de las letras. Recuerden, como siempre les digo y voy a seguir diciéndolo hasta el último aliento de mi vida, espero, sean ustedes mismos los que escriben su propia historia y escríbanse la mejor historia que puedan para ustedes. Muchas bendiciones y nos vemos en un siguiente video. Chao.